Por último, la clasificación no es un dato menor dentro de las reflexiones de Sartori porque nosotros podemos decir que dos o más cosas pertenecen a una misma clase a través de un proceso de comparación. Entonces yo logro determinar que hay dos cosas que pertenecen al mismo grupo. Cuando yo logro clasificar esas dos cosas dentro de un mismo grupo, como por ejemplo podríamos decir, el, podría analizar gobiernos populistas. Entonces digo, bueno, el gobierno de Cárdenas y el gobierno de Perón son gobiernos populistas. Los incorporo en una misma clase, que son gobiernos populistas. Cuando yo logro incorporarlos a ambos dentro de una categoría de clasificación como gobierno populista, recién ahí empiezo a medir de mayor a menor, es decir, cuáles tuvieron las mayores políticas de corte populista, cuáles no, y voy estableciendo esas relaciones de diferencia, es decir, si el Estado se utilizó a través de, o sea, si a través del Estado se emprendió una imposición ideológica, entonces voy comparando las características que puedan definir un gobierno populista de mayor a menor. Entonces, esa graduación es justamente la que permite, nos dice Sartori, ir desarmando los conceptos. Entonces, de esa manera hablamos de un metaconcepto, que en este caso va a ser los gobiernos populistas, y en base a eso yo voy tratando de desilvanar los otros conceptos de menor jerarquía. Entonces es importante el método comparativo porque justamente nos permite este grado de análisis de los fenómenos o procesos políticos. Por último, una sugerencia muy importante del autor es que tengamos en cuenta que no es lo mismo la lógica de cuantificación de las ciencias exactas, económicas, de la lógica de cuantificación de las ciencias del hombre. ¿Por qué? Porque los datos y los criterios o las variables de cuantificación dentro de las ciencias económicas, de las ciencias exactas, tienen un cierto grado de consenso dentro del campo científico. En el caso de las ciencias sociales, como los fenómenos son complejos, cada ciencia establece criterios, conceptos, variables que le permiten analizar un determinado fenómeno social. Entonces lo que nos dice Giovanni Sartori es que tengamos en cuenta que las variables y los datos que se, mejor dicho, los datos que se construyen, los datos estadísticos que se construyen en base a variables de las ciencias sociales son siempre construcciones que se hacen desde el ojo del observador. Entonces yo tengo que saber qué era lo que el observador o qué es lo que el observador está analizando de acuerdo a su concepto, es decir, qué es lo que ese concepto está diciendo, cómo lo está interpretando el observador, es un dato en definitiva que se construye. Entonces, si yo tengo en cuenta esas salvedades, nos dice Sartori, voy a poder ir perfeccionando con el tiempo el método comparativo. Antes de avanzar, me gustaría que tengamos en claro dos cuestiones. Por un lado, que nosotros estamos viendo la política comparada porque en base a este subcampo de la ciencia política vamos a comprender las implicancias que tiene la aplicación del método comparativo. Es decir, cómo el método comparativo nos brinda herramientas fundamentales para poder comprender la relación entre ética y política, es decir, las posibilidades metodológicas del método comparativo en relación a este binomio ética y política. Ahora, a lo largo de todos los videos, nosotros lo que fuimos viendo es los principales postulados, elementos, conceptos y advertencias que realiza Sartori para que justamente llevemos a cabo un correcto ejercicio del método comparativo. Por ende, tenemos que saber o tener en cuenta rasgos generales, resumiendo un poco los videos, es que hay que tener criterios,
a la hora de poder comparar, saber la importancia de comprender qué implica la comparación, es decir, para qué comparamos, cómo comparamos, qué es lo que comparamos, la formulación de los conceptos para poder tratar de construir nociones conceptuales que no sean eh, demasiado abarcativas, sino que sean aplicables a nuestras necesidades de investigación, la necesidad de comprender que la cuantificación implica primero que nada construir variables más allá de los datos que me puedan ofrecer la cuantificación misma, es decir, los números, más allá de los números que yo pueda obtener en una investigación, es importante que yo sepa en base a qué me estoy basando para poder obtener esos números, esos valores. Entonces, de esa manera, creo que las advertencias de Sartori son fundamentales para poder comprender cómo se lleva a cabo un verdadero ejercicio de un verdadero ejercicio comparativo, en resumidas cuentas. Ahora, lo que yo quiero que es, una vez aclarado estos elementos, comprender entonces, o mejor dicho, hacernos la pregunta si es posible comparar la ética y la política en base a los criterios que nos proporciona el método comparativo. Entonces ahí estaríamos complejizando la relación y el enunciado de la clase, es decir, las posibilidades metodológicas del método comparativo, la ética y la política.